¿Qué es un informe de lectura? Un informe de lectura es un texto que surge de la lectura de una obra y que en esencia nos sirve para expresar nuestra experiencia de lectura, es decir, qué interpretamos, qué entendimos de dicho texto. Se puede decir que es un método de estudio que consiste en organizar, analizar y criticar una obra. También nos ayuda a reflexionar sobre lo leído, a la vez que damos un punto de vista y una interpretación. Como método de estudio nos ayuda a jerarquizar la información y organizar el pensamiento. Plantear una hipótesis de lectura, una interpretación, siempre sustentada en argumentos y con evidencia del mismo texto. En líneas generales, un informe de lectura es una explicación del libro. Debe ser un texto autónomo que al ser leído se entienda sin necesidad de leer el texto del que partió. Es decir, se parte de una fuente, que sería el libro o el texto, pero luego el informe es un texto independiente que se debe comprender por sí solo. Los elementos a tener en cuenta para la elaboración del informe son los siguientes. Realizar una lectura atenta, tomando notas, subrayando. De esta forma es mucho más fácil regresar al texto para analizarlo y escribir el informe. El paso a paso para elaborar un informe de lectura es el siguiente. El primer paso es un breve resumen en el que vamos a reconstruir lo leído. Vamos a seleccionar las ideas y las situaciones más importantes y vamos a organizarlas de manera breve, de manera sucinta, resumida. Acá damos cuenta de nuestra comprensión del texto. Si lo hemos entendido, podemos resumirlo. Un informe de lectura sobre el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga iniciaría con un resumen así. El segundo paso es el análisis de los elementos que componen el texto. Vamos a determinar el tema del texto, es decir, aquel asunto que éste trata. Si es un texto narrativo, vamos a determinar el tipo de narrador, la función que ocupa, los personajes, su rol, sus características, la estructura del texto, es decir, cómo está contado, cómo está organizado y también su contexto social, histórico y cómo todo esto influye en los hechos narrados. Si el informe que te han pedido es para otro tipo de texto, por ejemplo, un ensayo, un artículo de opinión, los elementos a analizar serían otros, como las ideas, los argumentos, etc. En el caso de nuestro informe sobre el cuento de Quiroga, esta parte sería esta. El paso 3 del informe es el propósito del autor. Aquí vamos a expresar cuál es la mirada del autor con relación al tema del texto, cuál es su objetivo, qué es lo que espera que nosotros los lectores entendamos de dicho tema, qué es lo que desea expresar el autor con su texto. Recuerden que todos los textos, todos los discursos se enuncian, se dicen con un objetivo. Puede ser asustar, conmover, convencer, emocionar, etc. En el ejemplo de nuestro informe, este paso sería así. El cuarto paso es la opinión personal. Vamos a dar nuestra opinión, lo que el texto ha generado en nosotros. Si nos pareció relevante, qué elementos nos llamaron la atención. También podemos criticar el texto, decir lo que nos pareció confuso o irrelevante, pero siempre vamos a dar razones, sea porque nos llamó la atención o porque nos confundió, vamos a exponer argumentos. Y el último paso es la bibliografía. Es importante que indiquemos las referencias bibliográficas, el título del texto, el autor, su año de publicación, la editorial, todo según las normas APA o las normas que te indique tu profesor. Si utilizaste fuentes externas para tu análisis, también debes indicarlo acá. Espero que este video sea de utilidad para ti, que te ayudara con tus tareas. Si fue así, déjamelo saber en los comentarios. No olvides
también darnos un like y suscribirte al canal y activar la campanita para las notificaciones. Mil bendiciones. Chao, chao.